Hola, bienvenidos. Vamos a iniciar el tema número 4 de nuestra asignatura, que es acerca de las transacciones, ¿sí? Bien, este, para nosotros poder ver el tema de transacciones, pues necesitamos primero checar algunos conceptos que son los conceptos ACID, son ciertas propiedades ACID. Esas las pueden ustedes consultar en cualquier sitio. Vamos a platicarles aquí brevemente. Estos son conceptos muy sencillos, ¿sale? Bien, yo entré aquí en una página al azar acerca de las propiedades ACID. Entonces, como aquí nos menciona, el modelo ACID emerge como un pilar fundamental que asegura la consistencia, fíjense bien, la consistencia y confiabilidad de los datos almacenados, ¿sí? Entonces, ACID es un acrónimo que representa de sus palabras en inglés, o está formado por sus palabras en inglés. Aquí está, mire, aquí está el dibujito, la gráfica. ACID, ¿sí? Que es atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Esas son las 4 propiedades ACID muy importantes en las bases de datos, y repito, remarco, estas nos van a ayudar a que la información o los datos almacenados sean consistentes, sean confiables. Y entonces estos conceptos, estas propiedades nos ayudan a que tengamos o manejemos transacciones, ¿sí? A que manejemos transacciones. Ok. Vamos a ver primero lo que significa cada uno de esos conceptos. Ajá. Entonces, atomicidad, ¿sí? Asegura que una transacción se ejecuta como una unidad atómica. Es decir, ocurrirá en su totalidad o no ocurrirá en absoluto. Una pregunta, ¿me están escuchando bien? Sí, profe. ¿Sí? Ah, ok. Bien, entonces miren, la propiedad de la atomicidad es bien sencilla de entender. Es o se ejecuta todo o no se ejecuta. Y voy a pensar así en un ejemplo de una transacción. A ver, eh, voy a usar aquí MySQL. Imagínense ustedes que van a un cajero, ¿no? Van a un cajero. Entonces, van a retirar dinero. ¿Cuál es la primera operación que hacen ahí para retirar este dinero en el cajero? Bueno, pues insertan, sí, insertar la tarjeta, ¿no? El cajero automático hace una validación, ¿de acuerdo? Hace una validación de que efectivamente ustedes están metiendo una tarjeta si es del banco o es de otro banco, o a lo mejor se están metiendo por equivocación o a propósito tarjeta de otro lado, ¿no? Inserto la tarjeta. Ya que se hace la validación, supongamos que es correcto, ¿qué es lo que les va a pedir? Pide su NIP, ¿no? Pide o dice, tú eres fulanito de tal, teclea tu NIP, ¿sí? Ya tecleó el NIP, valida el NIP, ¿no? Vea que el NIP sea correcto. Supongamos que es correcto. Ajá. Ok, entonces ahora sí pregunta la operación que ustedes van a realizar. Y ustedes le dicen, pues voy a hacer un retiro, ¿sí? Bien, esto que estoy haciendo aquí realmente se necesita hacer un diagrama de flujo y mucho más completo, ¿no? Pero ahorita estamos haciendo más o menos cómo va el flujo de la operación para que quede claro el concepto de lo que es una transacción, ¿de acuerdo? Bien. Entonces ustedes dicen, voy a hacer un retiro. Dice, ok, ¿qué cantidad? ¿Sí? ¿Qué cantidad vas a retirar? Ah, entonces en ese momento yo indico, ¿no? ¿Sí? Indico la cantidad, ¿sí? Indico la cantidad, ¿sí? Ya está. Ahora, ¿qué va a hacer el cajero en ese momento? Ah, va a checar si hay saldo, ¿no? Va a checar si hay saldo. ¿Y cómo va a checar si hay saldo? Ah, pues aquí ya nada más así como un paréntesis, a través de un select, ¿no? Va a hacer un select de la cuenta del cliente, la va a comparar contra el monto que yo quiero retirar, y si es mayor, pues dice procede. Si no alcanza, te dice saldo insuficiente, ¿ok? Supongamos que hay saldo, ¿sí? Ok, tú ya le digo, quiero hacer ese retiro. Cuando ya hago ese retiro, ¿qué es lo que va a suceder? Ah, pues va a actualizar, ¿sí? La base, el manejador de base de datos
Va a actualizar el saldo del cliente, ¿sí? ¿Con qué operación lo va a actualizar? Ah, con un update, sí, con un update. Ok, ya está, ya lo actualiza. Después, ahora sí va digamos, así a contar el dinero, ¿sí? Y entregarlo, ¿no? Contar el dinero y entregarlo. Y en ese momento, digamos, termina la transacción, ¿sí? O termina la operación, ¿de acuerdo? Ahí termina la operación. Bien, todo esto, nosotros vamos a conocer todo esto como si fuera una transacción, ¿sí? Todo esto es como si fuera una transacción, es decir, una transacción es un conjunto de operaciones que yo lo voy a considerar como si fuera una sola unidad, como si todo esto, ¿sí? Fuera una sola operación, cuando en realidad son muchas operaciones. Bien, ¿por qué me conviene pensar que eso sea como una operación A? A ver, ¿qué pasaría si, por ejemplo, aquí después de que se cheque el saldo, aquí, sí, aquí, hasta lo voy a dejar así, hay un error? ¿Qué error puede ser? Que se vaya la luz, que se caiga el sistema, alguna falla mecánica del cajero automático, sí, X falla. Entonces ya no me entrega mi dinero el cajero y a lo mejor hasta se tragó mi tarjeta, ¿no? Bien, ok, ¿qué pasaría si efectivamente se actualizó el saldo del cliente y ya no entregó el dinero? Al ya no entregarlo, pues va a haber inconsistencia en la base de datos, porque realmente ese cliente pues no debería tener ese saldo porque no se le ha entregado, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el cajero también tiene ciertos registros donde dice cuál es el dinero que en ese momento debe tener. Y si se hace un conteo, físicamente pues va a sobrar dinero. Es decir, en otras palabras, lo que se está provocando ahí es una inconsistencia de, de mis operaciones, una inconsistencia de mi base de datos. Los datos que ya están ahí almacenados ya no son confiables, ¿sí? ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues dijeron los que trabajan en las bases de datos, ok, todo esto, todo esto va a ser una transacción, ¿de acuerdo? Todo es una transacción, la transacción T. Y entonces, antes de la transacción, vamos a decir que la base de datos está en un estado 1, ¿sí? Es decir, cuando todavía no se hace ese retiro, cuando todavía no se entrega el dinero. Y al finalizar va a estar en un estado 2, ¿sí? Entonces, el concepto de atomicidad dice, a ver, aquí toda esta es la transacción, ¿sí? Solamente hay dos posibles opciones. Una, que termines toda la transacción y que llegues al estado 2. ¿Cómo es el estado 2 de mi base de datos? Es consistente, es confiable, ¿sí? ¿Cómo es el estado 1 de mi base de datos? También se supone que viene de un estado consistente y confiable, ¿sí? ¿Cómo es el estatus de mi base de datos durante este momento, cuando se están haciendo estas operaciones? Ahí no es consistente, ¿sí? Ya les dije por qué, porque aquí se actualizó el saldo, pero no se ha terminado la operación, ¿sí? Entonces, en este momento, durante lo azulito, todas las operaciones es inconsistente. Ok, entonces, la propiedad de atomicidad dice, si ejecutaste toda la transacción, si te dio tiempo de hacer todas las operaciones y no hubo error, llegas a un estado 2 que es consistente, ¿sí? Ya se hizo todo. Pero si por aquí hay un error, si hay alguna falla, entonces ¿sabes qué? Deshaz todo lo que hayas hecho y quédate en el estado 1, como si la transacción no se hubiera hecho. Notifícale al usuario, ¿sí? Que no se hizo. Entonces, la propiedad de atomicidad es bien sencilla. O haces toda la transacción y llegas al estado 2, o la deshaces y te quedas en el estado 1 cuando por alguna causa no la concluiste. ¿Queda claro la propiedad de atomicidad y para qué nos ayuda en una base de datos? Sí, profe. ¿Sí? Ok,
Ok. Sí, profe, Mande. ¿Sí? ¿Todo bien? Bien. todo bien. Todo bien, perfecto. Entonces, esa es la atomicidad, ¿sí? O se hace toda la transacción o no se hace y se regresa al estado uno. Ok. Segunda propiedad, consistencia. La consistencia asegura que una transacción lleve la base de datos de un estado consistente a otro consistente. En otras palabras, las transacciones deben respetar las reglas de integridad definidas en la base de datos. Si una transacción viola alguna regla, se revierte y no se aplica. Ah, ok. Entonces, si por aquí, ¿sí? Yo estoy haciendo alguna modificación que no se está sujetando a las reglas ya definidas en la base de datos, no se ejecuta la transacción, se revierte y me deja en el estado uno. ¿A qué se refiere eso? Ah, ¿se acuerdan cuando nosotros hicimos nuestro diseño? Por ejemplo, vamos a suponer, aquí en la materia, ¿sí? Debe de existir, el grupo que yo voy a dar de alta, debe de existir la materia o la clave de la materia, porque aquí hay una relación, ¿no? De uno a muchos. ¿Qué pasa si no existe la clave de la materia? Pues no me debe de permitir dar de alta el grupo. Entonces, como no estoy cumpliendo ahí con esa regla de integridad de la base de datos, no se aplica esa modificación y se vuelve al estado uno para que mi base de datos esté en un estado consistente, ¿sí? A eso se refiere la segunda propiedad, que es la consistencia, ¿sí? La consistencia entonces me va a ayudar a que se respeten las reglas de integridad definidas en la base de datos, ¿sí? Entonces, si se está violando alguna regla, no se aplica. ¿Ven? Dos propiedades que me van a ayudar básicamente a mantener la consistencia y la integridad de mi base de datos. Ok. Aislamiento. Bueno, esta propiedad ahorita no se las voy a explicar correctamente. Bueno, completamente. Vamos a ver así una pequeña introducción y después se los voy a explicar ya con un ejemplo para que quede claro. Pero vean, en otras palabras, supongamos que lo que platicamos aquí de la transacción, esta es una operación de una sola cuenta, ¿sí? Es decir, yo voy a mi cuenta y voy a hacer un retiro. Pero supongamos, ¿sí? Que se quiere hacer un retiro de la misma cuenta con dos tarjetas, ¿no? Porque ya ven que hay la tarjeta titular y una tarjeta adicional, ¿no? Entonces, supongamos que dos personas al mismo tiempo con la tarjeta adicional y la titular van a hacer un retiro y que en ese momento en la cuenta, ¿sí? En la cuenta cuando se pregunta aquí la cantidad que va a retirar y cuando por aquí se checa el saldo, supongamos que el saldo de la cuenta son 5,000 pesos, ¿sí? Ok, si el usuario uno retirara 5,000 pesos, pues diría, sí, sí hay dinero, ¿no? 5,000 pesos. Pero si el usuario 2 en ese momento también dice, voy a retirar 5,000 pesos, la transacción checa y dice, no, pues sí hay 5,000 pesos, ¿no? Entonces supongamos que al mismo tiempo le entrega a los dos los 5,000 pesos. ¿Cuál va a ser el saldo que va a quedar en mi cuenta? Pues va a ser un menos 5,000, porque aquí nada más hay 5,000. Y le entregó 5,000 a un usuario y 5,000 a otro, entonces ya retiraron dinero de más. Y entonces la cuenta se va a quedar con un menos 5,000, ¿sí? Entonces eso generaría un problema. La propiedad de aislamiento lo que dice, a ver, espérame tantito, a ver, resulta, bueno, ojo, están de acuerdo que serían dos transacciones, la transacción del titular y la transacción del adicional. Entonces dice, a ver, espérame tantito, son dos transacciones, las vamos a aislar. Entonces, la transacción que llegue primero, cuando le pregunte el saldo, va a decir, ah, bueno, hay 5,000. Ah, ok. La transacción que llegue un poquito después,
Cuando le pregunte el saldo, le va a decir, espérame tantito. No te puedo decir el saldo, ¿por qué? Porque esta operación, esta transacción está ocupando ese saldo. Deja que termine la transacción y te digo cuánto saldo queda. Entonces, entonces esta transacción se termina y el nuevo saldo ¿en qué queda? En 0 pesos. Entonces la transacción 2 ahora sí le va a decir, ah, mira, el saldo son 0 pesos. Entonces cuando le diga, quiero retirar 5,000, le va a decir, fondos insuficientes, ¿sí? A eso se refiere el aislamiento, a que cuando más de una transacción quiere trabajar sobre los mismos datos, este, una va a esperar, ajá, para que la otra pueda, este, usar los datos en común, que vayan a usar las dos para que no genere alguna inconsistencia. Eso en la vida real hay otros ejemplos, ¿sí? Por decir algo, cuando ustedes, digamos que se están inscribiendo en un grupo, si nada más hay un lugar, este, y van dos personas a inscribirse, pues si no se manejaran las transacciones correctamente, el aislamiento, pues ese mismo lugar se les asignaría a los dos alumnos y entonces habría un alumno de más, ¿no? Imagínense en una reservación de boletos de autobús, avión, evento cultural, lo que ustedes quieran. Si no se hace bien las transacciones, un mismo boleto se le vendería a más de una persona y entonces eso generaría un conflicto. Entonces el aislamiento se refiere a eso, ¿no? A aislar las transacciones, ¿sí? Este, para que sean independientes y si vas a ocupar datos míos, deja que termine y ya ahora sí, ya que terminé, continúas tú, ¿sí? Para que no se genere ese tipo de problemas. Bien, no sé si quede claro ahí. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bien. Ya llevamos entonces de esto, ya llevamos atomicidad, consistencia, aislamiento y nos falta la durabilidad. La durabilidad es una propiedad muy sencilla. Esa es la persistencia a largo plazo. Es decir, cuando ya llegó al final de la transacción, la última operación de la transacción y que ya la finalizo, que ya la termino, entonces esos cambios, esas modificaciones que yo estoy haciendo se van a hacer ya en la base de datos. A ver, aquí hay una aclaración nada más, fíjense. Cuando yo estoy trabajando con una transacción, así como cuando ustedes trabajan con casi cualquier archivo en computación, pasa lo siguiente. A ver, imagínense que ustedes abren un documento en Word. Cuando ustedes abren un documento en Word que ya estaban trabajando, que ya estaba guardado, en ese momento hay dos documentos en Word. Uno que sería el que está almacenado en el disco duro y dos, una copia que se crea en la memoria temporal de la computadora, en la memoria de trabajo. Cuando yo estoy haciendo los cambios, que yo estoy escribiendo, esos cambios realmente a dónde se están ejecutando. Ah, se están ejecutando en la copia que está en memoria. Hasta que yo le dé guardar, hasta ese momento esos cambios se van a reflejar en el disco duro, ¿sí? Aquí mismo, ¿no? Cuando yo estoy haciendo aquí cambios, si yo no le digo que me guarde este script, pues esos cambios nada más están en la memoria temporal de la computadora. Bien, en una base de datos es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando yo hago una transacción y aquí hago, por ejemplo, un update, un update, ese update se está haciendo en la copia o en el registro de la memoria temporal de la computadora, no se está llevando a cabo en el disco duro. Entonces todas las operaciones de modificación como son inserción, borrado o update, modificación, se hacen sobre los registros, sobre una copia del registro que está en la memoria RAM de la máquina. Cuando yo ya termine la operación, cuando yo ya le dé finaliza la operación, en ese momento todos los cambios que se hicieron en la memoria, digamos, de trabajo de la computadora, se hacen físicamente en el disco duro de la computadora. Por eso se dice que esa propiedad es la de este,
persistencia, ¿no? O sea, ahora sí ya se va, esos cambios que ustedes hicieron ahí, aquí está la durabilidad, ahora sí, se van a llevar a cabo físicamente en la memoria que ustedes estén usando para guardar los cambios a largo plazo, ¿no? Una memoria USB, un disco duro, un disco de estado sólido, lo que ustedes se imaginen, lo que ustedes usen. Entonces, a eso se refiere la durabilidad. No sé si quede claro. ¿Jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí, Bien, profe. muy bien. Entonces, a ver, esas son las propiedades ACID y que son muy importantes en las bases de datos, ¿sí? Ahora, esas propiedades ACID, este, dejen aquí poner un comentario. Cuando nosotros hemos trabajado en MySQL, cuando generamos nosotros nuestro modelo, que le decimos, mira, ya aplica la ingeniería hacia adelante, ¿sí? Y que me genera todo el modelo hay una parte que no hemos comentado, que usa lo que se llama un engine, vean, ¿sí? Un engine. Un engine, en otras palabras, sería como un motor de almacenamiento, es decir, esta tabla que yo estoy creando aquí, que se llama profesor, va a usar un engine que se llama InnoDB, ¿sí? Y la otra tabla que se llama plaza va a usar un engine InnoDB. Bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué usa ese engine InnoDB? Bueno, todas las tablas que tengo aquí usan InnoDB. En una misma base de datos se pueden utilizar diferentes motores de almacenamiento, ¿sí? Pero en nuestro caso que estamos manejando reglas de integridad y transacciones, debemos forzosamente usar InnoDB. Ok, a ver, regresando acá. Hay un comando que se llama, voy a limpiar esto de aquí abajo. Hay un comando que se llama show engines, ¿sí? Es decir, muéstrame cuáles son ¿por qué me está marcando? Ok, me está marcando aquí un error porque aquí tengo un error. Ahí está, ya, y luego aquí. Es que no les puse los guiones ahí, ahora sí ya. Show engines. Vean, estos son los diferentes motores de almacenamiento que tiene MySQL. Yo les pediría que ustedes entren al navegador y que ustedes abran una nueva página y que le pongan aquí motores de almacenamiento, ¿sí? De MySQL. Entonces aquí pues les va a hablar de los diferentes motores de almacenamiento, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene ciertas características y beneficios que me van a ayudar dependiendo de lo que yo esté trabajando. Algunas tablas, pues yo requiero que sean más rápidas, al menos algunas yo quiero que tengan menor requerimiento de espacio, menos memoria para actualizaciones, o sea, hay ciertos requerimientos de acuerdo a las aplicaciones. Un ejemplo muy sencillo. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, una llamada, cuando suben algo al Facebook, algo al, al, este, al LinkedIn, cuando hacen un envío de WhatsApp, toda esa información pues se guarda en bases de datos, ¿de acuerdo? En esas bases de datos, a lo mejor en ese momento no me interesa mucho las reglas de integridad. Me interesa que guarde masivamente información y que lo haga rápido. Porque, por ejemplo, pues una llamada, pues sí, yo hago una llamada, pero imagínense los miles de llamadas, ¿sí? Los miles de mensajes, las miles de cosas que se suben en Facebook en cada instante. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Agilidad, velocidad de almacenamiento y poco espacio que me ocupe, que sea más eficiente a la hora de almacenar. Entonces tengo que usar una, un motor de almacenamiento que tenga esas características, ¿de acuerdo? Pero si yo tengo una base de datos donde me interesan las transacciones, las reglas de integridad, entonces debes de usar
un motor de almacenamiento que se llama InnoDB. Entonces, yo les sugiero que ustedes se metan por aquí a buscar información, así nada más un vistazo, pues acerca de los motores de almacenamiento y cómo elegir el motor adecuado, ¿de acuerdo? Como dice aquí, ningún motor de almacenamiento es ideal para todas las circunstancias. Algunos funcionan mejor en determinadas condiciones. Depende qué es lo que va a hacer su sistema. Y una base de datos puede usar diferentes motores de almacenamiento en diferentes tablas, ¿sí? Nosotros estamos usando el motor de almacenamiento MySQL, perdón, InnoDB. ¿Por qué estamos usando InnoDB? Por algo muy sencillito. Aquí está, miren, ¿sí? InnoDB es el que estamos haciendo, el que estamos usando. ¿Por qué? Porque vean, transacciones, o sea, ¿soporta transacciones? Sí. ¿Ya vieron? Los otros, ¿qué pasa? No soportan transacciones, ¿sí? Ahora, además InnoDB, ¿qué es lo que soporta? Llaves foráneas. ¿Cuáles son las llaves foráneas? Las relaciones, estas relaciones, ¿sí? Entonces, es un motor de almacenamiento que me da esa característica de integridad y de soportar llaves foráneas, de manejo de llaves foráneas. Pero eso implica más costo, más tiempo de procesamiento, ¿no? Porque cuando yo dé de alta un grupo, fíjense cuántas llaves foráneas estoy agregando, 4. Entonces, cuando yo doy de alta un registro, mi manejador de base de datos viene a checar que el profesor exista, que la materia exista, que el periodo exista y que el aula exista, ¿sí? Si todo eso se cumple, me permite dar de alta el registro. Pero eso me permite que mi información sea consistente, ¿no? Pero eso lleva más tiempo. Entonces, hay situaciones en las cuales pues no me interesa tanto que verifique si existe o no existe, o sea, dalo de alta. Ya después haré un proceso para revisar si fue correcto y los registros que no fueron correctos, ya emitiré un reporte para que revises y te diga yo ahí el error por qué no sucedió así. Entonces, habrá bases de datos donde en una tabla se almacene todo masivamente. Se guarda. Y en la noche yo echaré a andar un proceso donde empiezas a verificar, oye, ¿el profesor existe? Sí, bien. Oye, ¿la materia existe? Sí, bien. Y así voy checando registro a registro, pero en ese momento ya lo puedo hacer porque ya no hay ningún usuario conectado. Y los errores que encuentre, pues ya los voy a mandar. Tal registro no fue dado de alta porque el profesor no, está mal la clave, checa. Tal registro de grupo no fue dado de alta porque la materia no existe, checa. ¿Sale? No sé si quede claro. Yo tengo que usar en este momento, en taller de base de datos, tengo que usar forzosamente InnoDB porque estoy aprendiendo a manejar llaves foráneas, voy a aprender a manejar transacciones y esto de aquí es un bloqueo a bajo nivel, ¿sí? Vamos a ver en transacciones a qué se refiere el bloqueo a bajo nivel. Vamos a poder bloquear tablas o registros para que no sean usadas mientras se está haciendo alguna operación para no afectar la consistencia de los datos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vienen distintos motores de almacenamiento, pero yo tengo que usar InnoDB. Ok, bueno, pues ya he mencionado esto de los engines y del InnoDB. Vamos a proceder a hacer algún ejemplo, pero antes vamos a checar si tienen alguna duda. Preguntas. No, profe. ¿No? Ok, bien. Vamos esto que voy a hacer ahorita yo, después ustedes entran a la clase, perdón, entran a su computadora y lo van haciendo, ¿sí? Ahorita quiero que lo vean, porque si tratan de hacerlo al mismo tiempo que yo, no va a funcionar, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver el concepto de transacción de una manera muy sencilla, ¿sí? Primero vamos a crear una base de datos, ¿sí? Le vamos a llamar tran de transacciones, ¿sí? Ok, ahí creo la base de datos, ahí está, ya está creada. La pongo en uso, ¿sí? La pongo en uso, ahí está. Esto que voy a hacer
lo voy a hacer con una tabla de una manera muy sencilla, ¿sí? Pero realmente se aplica ya para tablas más complejas, con más información, ¿sale? Ok, después vamos a crear una tabla, ¿sí? Create table, le vamos a poner vamos a ponerle cliente, ¿sí? Create table cliente, vamos a poner un primer campo que sea la cuenta, va a ser la llave primaria, vamos a crear create table cliente, cuenta, vamos a crear uno que sea su nombre, vamos a poner varchar, de tamaño eh, 20 nada más. Aquí me faltó la llavecita, ¿verdad? El paréntesis que diga. Coma, este, bueno, vamos a decirle que, no, que sea obligatorio. Y vamos a ponerle aquí saldo, que sea un entero. ¿Y qué más? Pues creo que nada más. A ver si así es correcto. Ok, la creamos, ya está, ¿sí? Ahora, yo voy a ver cómo quedó la tabla. Select asterisco from cliente. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Bien, voy a meter unos datos, ¿sale? Aquí voy a aprovecharlos. Nombre Juan. Y vamos a meter 10,000 pesos, ¿sí? La cuenta 2 nombre Pedro. Y vamos a meter 5,000 pesos. Ahí está. Y ya quedó. Aplicamos los cambios. Aplicamos. Ahí está ya. Ya tengo. Ojo, aquí solamente es una tabla, no estoy haciendo llaves foráneas, no estoy haciendo muchas otras restricciones. Ahorita me interesa que quede claro el concepto de una transacción, ¿ok? Bien, ya está ahí entonces mi tabla. Bien, yo voy a hacer una transacción, entonces cuando voy a hacer una transacción le tengo que escribir el comando start transaction. Ajá, ahí le estoy diciendo, mira, aquí inicio una transacción, ¿sí? Voy a borrar esto para que vaya quedando claro. Entonces, en este momento inicio la transacción, le doy control enter y dice, ok, ya empezaste la transacción, sale. ¿Qué vas a hacer en esa transacción? Mira, quiero insertar, voy a insertar este en una tabla que se llama cliente los siguientes valores. El número de cuenta que es la 3, el nombre que sea Daniel, ¿sí? Y un valor que va a ser 3,000 pesos, ¿sí? Ahí está. Le digo que lo inserte. Ya lo insertó, ¿sí? A ver, si yo le doy un select asterisco from cliente, ¿cuántos registros me va a mostrar? 3, ¿verdad? Ok, pero ese último registro que yo agregué, que es el de Daniel, ¿dónde creen ustedes que están? En la memoria. Ajá, es decir, en la memoria de trabajo. Aquí yo tengo la base de datos que se llama TRAN, ¿sí? Y aquí está la tabla que se llama cliente, ¿sí? Pero en este momento, esta tabla, digamos que es la que está en el disco duro, únicamente tiene dos registros, a Juan y a Pedro. A Daniel todavía no lo tiene. ¿Por qué? Porque no he terminado la transacción, ¿sí? Supongamos que aquí haya un fallo. Cuando se hace un fallo en la computadora, hagan de cuenta que se ejecuta una instrucción que se llama rollback. Se hace un rollback. Pero debe de ir juntos, si no mal recuerdo. Ahí está. Se hace un rollback, ¿sí? Pues fíjense, yo le voy a dar rollback ahorita. Es una falla de cualquier tipo. Entonces, le doy rollback. ¿Qué pasó? Que se deshizo la transacción. Si yo le doy aquí un select asterisco from clientes, vean, ¿dónde se fue el tercer registro? Nunca se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque no terminé la transacción. No sé si quede claro. Jóvenes, Sí, profe. ¿sí? Ok, a ver, voy a grabar
Voy a grabar esta hoja que estamos trabajando. Y esta va a ser la hoja de transacciones. Ok. Ahora, fíjense, ojo, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a borrar esto, ¿sí? Es decir, bueno, ya no creo la base de datos porque ya existe, ¿no? Ya no la pongo en uso, ya no creo la tabla. Sino, a ver, esto de aquí abajo. Hay dos registros. Inicio la transacción. Fíjense, le doy control enter. Inicié la transacción. Meto al tercer registro. Lo voy a poner aquí minúsculas porque así están los demás. Meto al tercer registro. Ahí está. Le doy el select asterisco from cliente. Me está mostrando los tres. ¿Sí? Supongamos que hay una falla. ¿Cuál va a ser esa falla? Se cierra MySQL. ¿Sí? Se cierra MySQL. Se cerró MySQL. Hubo una falla. Se fue la luz, se cayó el sistema. Lo que ustedes se imaginen que sucedió. Vuelvo a arrancar mi MySQL. ¿Sí? Ya le estoy levantando el sistema. Ahorita me va a pedir la clave. Aquí está. Le digo, ya entra, ahí está, ya está entrando. Ahí está, transacciones, está yo en esta, ya quedó. Voy a poner en uso la base de datos porque me salí, la pongo en uso. ¿Sí? Ahí está ya. Le doy un select asterisco from clientes. ¿Cuántos registros creen que me debe de aparecer? ¿2 o 3? 2. 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se terminó la transacción. Le doy control enter y vean los dos registros. El tercer registro, que era este insert y que ya se veía, si ya se veía y cuando yo di el select ya se veía, realmente no lo guardo, no aplico la propiedad de la última propiedad de durabilidad. ¿Por qué? Porque no terminé la transacción. ¿Sí? Fíjense, la primera vez yo le di un rollback, o sea, deshice la transacción. ¿Hasta dónde la va a deshacer? Hasta el primer start transaction que encuentre. Porque una transacción puede estar adentro de otra transacción y esa adentro de otra transacción. ¿Sí me explico? Así como que en cascada. Entonces, si yo doy un rollback, nada más va a deshacer hasta donde encuentre el primer start transaction. ¿Ok? La segunda vez, yo provoqué el error, me salí de MySQL, ¿sí? Cerré MySQL. Entonces, todo lo que aparentemente se había hecho no se ejecutó. ¿Por qué? Porque no terminé la transacción. Bien, ahora sí, ¿cómo termino la transacción? Ah, ok, a ver, le doy inicio mi transacción, voy a limpiar esto de aquí, ¿sí? Voy a quitar esto de aquí, ahí está. Ahora sí, inicio la transacción, ya está. Inserto el registro, ahí está. Visualizo el registro, ahí está, ¿sí? Ahora sí, si ya terminé mi transacción, la forma de terminarlo es darle commit, o sea, comprometo la transacción. Y en ese momento, cuando yo le dé commit, hagan de cuenta que va a finalizar esta transacción. Y ahora sí, si todo es correcto, si no estoy violando ninguna regla de integridad de la base de datos, todo esto lo va a guardar en el disco duro. Le doy control enter y vean, commit, ya se terminó la transacción. Ahora sí, si yo hago un select from cliente, ¿sí? Me va ahora sí a mostrar el tercer registro. Ya está grabado en el disco duro en donde está grabada mi base de datos y mi tabla correspondiente. ¿Ok? Bien, ¿queda claro? Sí, ¿Preguntas? profe. Sí, a ver. Yo les comenté hace ratito que debíamos de usar el InnoDB. Entonces, digamos, lo correcto es que yo hubiera puesto aquí el engine, sí, igual a InnoDB. Pero no lo puse y funcionó. ¿Por qué? Ah, miren, por lo siguiente. Fíjense cómo aquí el InnoDB, ¿sí?
cómo está por default. Entonces, si yo no lo indico, este me va a crear todas las tablas por default en InnoDB, ¿sí? Entonces, por eso yo no lo puse, pero es bueno que ustedes comentarles esto, ¿no? Que no lo puse porque está por default, pero lo correcto es que yo hubiera creado así la tabla con el engine InnoDB, ¿ok? Bien, pues ya que no hay dudas, entonces una primera evidencia que me van a entregar es esto que estuve yo haciendo aquí de los comandos. Ustedes lo van a hacer en su computadora, ¿sí? Eh, Puede ser la misma base de datos, puede ser otra, pero yo quiero que lo hagan, o sea, yo quiero que ustedes creen la tabla, inicien la transacción, den el rollback, se salgan de MySQL, todo lo que hice en el video, quiero que ustedes lo hagan en su computadora y al final van a grabar que estamos, todos los comandos que usaron, ¿sí? Inclusive hasta los pueden hacer seguiditos, yo lo estoy haciendo aquí sobre el mismo, ¿no? Pero por ejemplo pueden ustedes, eh, para que se vea diferente, a lo mejor aquí la primera vez, ¿no? O sea, aquí usamos un rollback, ¿no? Si usamos un rollback, ahí lo dejan. Y luego luego lo hicimos apagando la computadora, ¿no? Entonces aquí le pueden ustedes poner como comentario, a lo mejor aquí, ¿sí? Apagué MySQL o cerré MySQL, ¿no? Cerré MySQL, ¿sí? Para que se vea que lo hicieron y luego aquí ya el commit, ¿no? Y pueden ustedes a lo mejor documentar un poquito lo que van haciendo, pero aquí lo importante es que ustedes lo hagan. O sea, ya vieron que yo lo hice, ya vieron que funcionó, pero yo quiero que ustedes lo hagan, porque miren, ya a la hora de hacerlo, si yo me olvido del Start Transaction, ¿sí? ¿Qué creen? Que sí va a insertar el registro luego, fíjense. Vamos a suponer aquí con Start Transaction. No le doy control enter, miren, voy a borrar esto, voy a borrar. Fíjense, no estoy iniciando la transacción, ¿eh? Y le digo, ya inserta el registro. Sí, ya inserta el registro. El cuarto se va a llamar Mario, ¿sí? Pero al revés. Se va a llamar Mario y tiene un saldo de 2000, ¿sí? Pero no inicié la transacción, ¿eh? Le doy insertar. Ahí está, ya lo insertó. Le doy el select. Ahí está. Y yo digo, lo voy a borrar, ¿sí? Rollback. Pues ahí dice, bueno, yo apliqué el rollback, pero cuando yo le dé el select asterisco from cliente, ¿qué creen? Ahí está. ¿Por qué sucedió esto? Porque no inicié la transacción. ¿Sí queda claro? Entonces, es importante que ustedes lo hagan para que vean que efectivamente sirve cómo funciona el uso de las transacciones. ¿Sí? Entonces, este documento lo van a hacer en MySQL y lo van a enviar como evidencia del tema 4 que son transacciones. Falta un tema más que son el aislamiento para que quede completo el aislamiento. Pero el aislamiento lo vamos a empezar ahorita a hacer y lo que hagamos también lo van a agregar al este a la tarea para entregar de este tema, ¿sale?